Bien, vamos a iniciar la clase. Hoy terminamos, bueno, antes, no olviden anotar su nombre y número de matrícula, por favor. Hoy vamos a continuar y a terminar con límites, ¿de acuerdo? Al término de los límites, iniciamos con derivadas. Si nos da tiempo, empezamos derivadas de una vez. Si no, iniciamos la siguiente sesión. Entonces, lo que llevamos de los límites, o lo que hemos aprendido ahorita de límites, es que los límites los podemos resolver matemáticamente hablando de manera directa, por sustitución directa, y eso quiere decir que el límite existe. Si no podemos encontrar el límite por sustitución directa, entonces quiere decir que el límite no existe, que el límite sí existe, pero que no es inmediato. Y que podemos encontrar al límite mediante ciertas alternativas, aprovechándonos de las estrategias algebraicas. Entonces, cuando hagamos una estrategia algebraica y encontremos el límite, perfecto. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas funciones en las que el límite no se pueda encontrar por una sustitución algebraica? Aprendimos que tendríamos que evaluar si en primera instancia el límite existe. Si el límite existe, entonces encontrarlo. Pero los métodos anteriores que vimos, que es el método de trayectorias, el método por trayectorias tiene varios nombres, pero bueno, en general el método por trayectorias nos permite saber si el límite existe o no utilizando ciertos criterios, pero es importante hacer mención, o estrictamente hacer mención que la sesión pasada no comenté, pero sí ahorita, es que esta estrategia de encontrar el límite por trayectorias solo te dice que posiblemente existe el límite y cuál valor sería el límite. Ahorita vamos a ilustrar más a qué me estoy refiriendo. Terminamos de ver o de redondear la parte en donde me quedé en el módulo pasado y luego vamos a continuar con el método que sí me permitiría saber de manera concreta si el límite existe y no, y luego veremos cuáles son las limitantes de ese método. Y con eso concluimos límites. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, por ejemplo, la función que está ahí pintada. Esa función que está ahí pintada, si la primera estrategia sería sustituirlo de manera directa. Si lo hacemos de manera directa, nos vamos a dar cuenta que el límite nos da indeterminado. Entonces, no podemos saber si el límite existe ahí. Si tratamos de hacer una estrategia algebraica, parece que no es fácil, o al menos que ustedes me digan lo contrario, poder despejar o poder deshacernos de la restricción del denominador, ¿no? El problema de que no podamos encontrar el límite de manera directa es porque hay una restricción por denominador. Entonces, ese es un problema y entonces no podemos encontrar por un artefacto algebraico el límite. Sin embargo, podemos utilizar entonces el criterio de las trayectorias para verificar si el límite existe y cuál sería su valor. Bueno, vuelvo a reiterar que este método solo nos diría posiblemente si existe. ¿Por qué? Es importante recordar que, por ejemplo, yo estoy en este punto. Estamos en este punto 0,0, ¿no? Aquí estamos. Quiero evaluar si el límite existe en este punto en específico de la función que está aquí descrita, que no tengo idea de cómo se ve y no sé si pase por este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, lo que puedo hacer es utilizar el método de trayectorias, dijimos, ¿no? Pero, ¿en qué consiste este método? Bueno, pues consiste en utilizar, por ejemplo, funciones más sencillas que coincidan en ese punto y si más de una de ellas coinciden en el valor del límite, entonces ese límite encontrado es el límite, pero no podemos decir que sea universal. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, vamos a suponer que tengo una función
que pase justamente por este punto, ¿no? Por ejemplo, en esa recta. Esa recta va a pasar por el punto 0,0. Puedo tener también otra recta que pase por el punto este y ahí tenemos otra función, ¿no? Puedo tener otra recta que pase por este punto. Y de hecho, estas son las rectas que evaluamos la vez pasada. Una, suponiendo que y es igual a 0. La otra, suponiendo que x es igual a 0. Y otra, suponiendo que y es igual a mx. ¿De acuerdo? Ya sé. Ajá. Entonces, vean ustedes que evaluando estas funciones coinciden en el mismo punto y el punto que nos dé las tres, pues ese es el límite encontrado. Pero me pueden decir, bueno, pero es que realmente no existe nada más esas tres funciones. Puede haber más. Por ejemplo, puede haber esta función, ¿no? Puede haber esta función, ¿no? Que sea ahora así. ¿Qué tal si no es una recta? ¿Qué tal si es una parábola? ¿No? ¿O qué tal si, por ejemplo, es una cúbica? Por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que el límite existe? Bueno, para decir que el límite existe en este punto, no basta con probar tres funciones. Habría que probar todas las infinitas funciones que pasan por ese punto. Me van a decir, bueno, es que evaluar o encontrar el límite para evaluándolo en todas esas funciones, pues es imposible. Lo es. Entonces, esta metodología de trayectorias nos sirve para darnos una idea de predecir únicamente o de decir, bueno, el límite, al menos en 3 pruebas o en 2 pruebas o en una prueba, indica que en el punto 0,0, por ejemplo, es 1, es 2, es 0, es 3, etc. Entonces vean ustedes que lo que estamos haciendo no es una respuesta universal para decir que existe o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta función, analicemos esta función y queremos visualizar si el límite existe. Bueno, si el límite existe en esta función, habría que probarlo con una de las tantas funciones que coincidan en el punto. Agarremos las más fáciles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar una cúbica, pero bueno, agarrar una cúbica y sustituirla aquí haría que la función sea compleja, ¿no? Matemáticamente hablando. La idea de encontrar funciones alternativas es hacer que la función esta sea sencilla de resolver. Entonces resulta conveniente, por ejemplo, ocupar esta y ocupar esta, porque de alguna manera te deshaces de alguna de las dos variables, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el método de trayectorias habíamos puesto, ok, ¿qué te parece que evaluemos ahora el límite de esa función, pero, por ejemplo, en y igual a 0? Si es y igual a 0, estamos utilizando una de las tantas funciones, por ejemplo esta, y igual a 0. Entonces, el límite de la función, cuando x ahora, ¿no? Tiende a 0, pues, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a, como y es igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y la función lo único que me queda es en términos de x cuadrada, o sea, el primer término, x cuadrada, entre x cuadrada. Ajá. O sea, 1, ¿no? El límite entonces de la función en una trayectoria donde y es igual a 0 parece ser 1. Posiblemente sea 1, ¿no? Entonces, el límite de la función puede que exista en al menos una prueba. Una prueba porque hice nada más una, ¿no? Y cuyo límite sería en 0,0, 1. Pero, si bien es cierto el método de trayectorias no me puede decir fehacientemente si existe, sí me puede decir concretamente que no existe. Para decir que no existe, al menos en 2 de las funciones o en 2 de las pruebas, me tiene que dar diferente de 1 en este caso. Si me da diferente, obviamente el límite no existe, ¿no? Pero si en estas 3 funciones me da el mismo, bueno, probablemente entonces exista.
¿de acuerdo? Al menos en nuestras pruebas que hicimos. ¿Sí esto queda claro, jóvenes? Sí, Doc. Bueno, lo que no vaya quedando claro me pueden, por favor, interrumpir a cualquier momento, porque aquí concluyo límites, ¿de acuerdo? Voy a mandar ejercicios de esto y ya le damos vuelta a la hoja con derivadas. Por favor, entonces, interrúmpame en cualquier instante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si la siguiente prueba nos da 1, pues la teoría de que existe límite se refuerza, ¿no? Habría que corroborarlo con al menos 3 pruebas para decir que no existe. Muy bien, entonces hagamos la siguiente prueba. Por ejemplo, ahora hagámoslo, voy a hacer otro color, hagamos, por ejemplo, x igual a 0, ¿no? Entonces, para x igual a 0, para x igual a 0, entonces el límite, cuando y ahora tiende a 0, pues entonces x y x se reducen, se van porque son 0, y me quedaría entonces el límite en menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. Ajá. Y entonces verán ustedes que el y cuadrado y el y cuadrado se nos van y nos quedaría menos 3 medios. Este que está aquí y este que está acá ya no son los mismos valores, ¿no? Entonces ya podemos decir que el límite no existe. Y esto es con toda la seguridad. El límite no existe. Vamos a corroborarlo con un tercer valor. Por ejemplo, pues la otra sencilla sería, por ejemplo, agarrar la recta que pasa por el punto 0,0 expresada en y igual a mx. O puede ser y igual a kx. No me acuerdo cuál había puesto anteriormente. Entonces, podemos hacerlo y ahora sería, de acuerdo a esto, bueno, y igual a mx. ¿Ok? Entonces, habría que calcular el límite cuando x tiende, el límite cuando x tiende a 0. Entonces, esto sería, pues, x cuadrado, aquí no le puedo hacer nada, menos 3, ¿no? Entonces sería menos 3 m x y luego esto al cuadrado, ¿no? Porque estoy sustituyendo el primer valor entre x cuadrado más 2 por mx al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, bueno, ya aplicando un poquito de álgebra, esto es lo mismo decir x, perdón, bueno, seguimos trabajando con límites. Escribirlo bien porque sería, esto nos puede dar igual al límite, cuando x tiende a 0 de x cuadrada. De hecho, si esto lo elevo al cuadrado, quedaría menos 3m cuadrada x cuadrada, ¿de acuerdo? Como este segundo término tiene x cuadrada y el primero también, pues de una vez me conviene factorizarlo. Entonces sería por 1 menos 3m cuadrada. Y eso entre el segundo, igualmente, ¿no? El segundo término lo podemos elevar de una vez al cuadrado y el cuadrático de la x lo podemos factorizar. Entonces, x cuadrado por 1 más 2m cuadrado. ¿Ok? Y entonces, este y este se nos va. Esto nos quedaría como el límite de, cuando x tiende a 0, de 1 menos 3m cuadrado sobre 1 más 2m cuadrado. ¿De acuerdo? Dado que m cuadrado o esta m que corresponde a la pendiente no puede ser 0, ¿verdad? Porque si esta pendiente fuera 0, entonces
esta ecuación y igual a mx se convierte en y igual a 0, pero no estamos evaluando y igual a 0. Entonces, la pendiente debe de ser diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, si la pendiente es diferente de 0, esto que está aquí, ¿cuánto nos debería de dar? Por ejemplo, si agarramos un valor arbitrario en el que m vale 1, por ejemplo, puede agarrar cualquier valor porque es una constante. Entonces podemos decir, bueno, puede ser 1 menos 3. Ay, bueno, aquí me faltó escribir el m cuadrado. Ajá, entonces puedo decir límite, ok. El límite cuando x tiende a 0, ok. Y sustituir el valor, por ejemplo, 1 menos 3. Y si fuera m igual a 1, entonces sería 1 por 1, 1, 3 por 1 son 3, entre 1 más, y otra vez aquí 2 por 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. Esto nos quedaría igual a menos 2 arriba, por ejemplo, entre 3. Y nos da menos 2 tercios, que no coincide con menos 3 medios ni con 1, ¿no? Aquí, independientemente del valor de m, porque toda recta que sea y igual a mx debe de pasar por el punto 0, pues entonces está claramente que no tenemos el límite igual ni aquí, ni aquí, ni acá. Por lo tanto, en esta función, en el punto xy igual a xy tiende a 0,0, o en el punto xy 0,0 no existe. ¿Por qué? Porque no encontramos el mismo valor para las 3 pruebas que hicimos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, no hay duda. ¿No? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo creo que sí me da tiempo. Por ejemplo, y cuadrado aquí, y cuadrado, y aquí podemos decir que sea x más y cuadrado. Aquí nuevamente tenemos una expresión que habría que evaluarla en 0,0, pero nos damos cuenta que esta expresión no tiene, no se puede determinar el límite por sustitución directa, ¿verdad? Y algebraicamente hablando está difícil de poder eliminar porque nos estorba demasiado la x que está aquí abajo. Y como está sumando a y cuadrado, es difícil remover a la x. Por tanto, por desplazamiento, por mera sustitución algebraica, no nos es posible poder deshacernos de la complejidad de la función en términos más sencillos para poder evaluar el límite. Aquí nuevamente habría que hacer entonces la evaluación de saber si existe o no existe límite. Para rápido, si queremos saber si existe límite, habría que utilizar el método de trayectorias, porque si el método de trayectorias dice si por el método de trayectorias encontramos que los valores de límite son diferentes, pues podemos decir simplemente que no existe. Si son iguales, entonces podemos decir probablemente exista, y ya lo podemos corroborar por el método que les voy a enseñar al final. Entonces, por ejemplo, bueno, habría que analizarlo. ¿Cómo lo podríamos analizar? Por ejemplo, tratando de encontrar, a lo mejor, o jugando un poquito con el hecho de no quedarnos únicamente con las funciones de estas, como x igual a 0 y igual a mk igual a 0, podemos tratar de encontrar otras funciones para poder, aquí el propósito de tratar de jugar con varias funciones es tratar de buscar un arreglo en el que
obtengas límites diferentes. O sea, como tienes infinitas formas de poder corroborar si el límite existe o no, a lo mejor puede darse el caso que las 5 muestras que tú tomaste, por ejemplo, 5 funciones que tú agarraste, todas te dan pues el mismo valor para el límite. Entonces puedas asegurar, bueno, el límite existe, al menos en las 5 pruebas que hice. ¿Ok? Pero si quiero que corrobores que el límite no existe, fíjense la pregunta. Por ejemplo, que aquí te diga, calcula o demuestra que el límite no existe en el punto 0,0 de la siguiente función. Tienes que demostrarme que el límite no existe. Entonces, a lo mejor, si agarras x igual a 0, y igual a mx y y igual a 0, y los tres te dan como resultado un mismo valor, puedas aseverar que el límite sí existe posiblemente. Entonces, aquí lo que habría que hacer es encontrar a lo mejor una función que pase por el punto 0,0, tal que te ayude a demostrar que el resultado que vas a obtener va a ser diferente a otro límite que tú utilizaste. Si ya son diferentes, ya con eso es suficiente evidencia para decir que el límite no existe en ese punto. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Bueno, conste. Ok, entonces, por ejemplo, podemos pensar en un límite, bueno, para no complicarnos la vida, podemos decir a lo mejor, ¿cuál pudiéramos tomar, por ejemplo? Si decimos y igual a 0, por ejemplo, si tomo y igual a 0, entonces el valor de arriba con el valor de abajo se nos hacen 0, 0. O sea, sí, fíjense, a eso es lo que voy. Por ejemplo, se agarra una función como y igual a 0, se agarra la función como y igual a 0, se agarra la función y igual a 0, entonces, y quiero evaluar el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0, entonces vean ustedes que esta función quedaría como 0 sobre x. O sea, antes de sustituir cualquier valor de x, esto quedaría 0, ¿no? 0. Ahora, si tomo un valor, por ejemplo, x igual a 0, x igual a 0, ¿cómo quedaría esto? Bueno, quedaría el límite, de y que tiende a 0, y esto a lo mejor me daría y cuadrada sobre y cuadrado, porque x se va como 0. Esto sería igual a 1. Y aquí directo, fíjense, sin complicarnos tanto la vida, agarrando nuestras ecuaciones estándar, rápidamente nos damos cuenta que estos valores son distintos, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. ¿Puedo corroborarlo con otra? Sí, por ejemplo, a ver, piensen ustedes una función que no sea ahora, a ver, ¿cuál dije ya? Que no sea, por ejemplo, y igual a mx, que es nuestra tercera solución. Piensen en otra función que pudiera pasar por el punto 0,0, y que nos pudiera ayudar a todavía demostrar más que el límite que vamos a encontrar va a ser diferente a los ya encontrados, 0 y 1. ¿Cómo qué se les ocurre? ¿Cómo cuál se les ocurre? ¿Qué valor pudiéramos encontrar diferente de 0 y 1? Para encontrar un valor diferente de 0 y 1, habría que construir una función que pase por el punto 0,0. ¿Cuál se les ocurre? Una idea. Alejandra Torres, una idea. Jóvenes, si no participan, de verdad me va a molestar mucho que me escriban después. ¿Y por qué cómo evalúo las participaciones?
Me daría pena todavía preguntar cómo evaluar participaciones. No habla nada. ¿Podría ser utilizando el M de X? Evitemos MX. Pensemos en otra función. Bueno, te la compro. Pues yo quería buscar otra función que nos dé diferente de 0 y 1. Pero vamos a pensar MX, como dices tú. A ver, si fuera Y igual a MX, entonces quedaría como que X tiende a 0, ¿no? Entonces habría que buscar el límite. Ah, bueno, aquí ya quedó. Habría que buscar el límite, por ejemplo. El límite. Cuando ahora X tiende a 0. Entonces aquí quedaría como, el primero quedaría como el de arriba, mx, al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Y el segundo quedaría como x, más m cuadrado, x cuadrado. Ahí está, ¿no? Así quedaría como nuestra sustitución rápida. Y luego, lo que se me ocurre, por ejemplo, es que, bueno, este que está aquí, m cuadrado, x cuadrado, se quede tal cual, pero el de arriba, perdón, este que está aquí abajo, lo pudiéramos a lo mejor factorizar. Sería x por 1 más m cuadrado y ya. Ah, no, x, ¿no? Y entonces, ahora sí, este con este se nos va y nos quedaría m cuadrado, m cuadrado x sobre 1 más m cuadrado x. Ahora, aplicando el valor cuando x tiende a 0, entonces quedaría 0 arriba, y aquí quedaría 1 más 0. O sea, esto nos daría 0. Pero la idea era demostrar o encontrar otro valor para el límite, porque ya tenemos un 0. Otra función, chicos, que nos permita encontrar un límite diferente, un valor para el límite diferente de 0 y 1. Ya tenemos evaluadas estas tres. Otra función, no tienen que pensar mucho, lo único que tienen que ver es la función cómo está. ¿Qué podrían ponerle, por ejemplo, a x para que nos diera a lo mejor un valor diferente de 0 y 1? Podría ser y es igual a x al cuadrado. Exactamente. Pudiéramos pensar... Profe, ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí podría ser y es igual a x. Yo no pensaría en y igual a x cuadrado, más bien pensaría en x igual a y cuadrada. Mira, ¿por qué? Voy a borrar esta nada más para espacio. ¿Por qué pensaría en y igual a x cuadrada? Perdón, en x igual a y cuadrada, porque todo lo demás está en términos de y cuadrada. Y dejar todo en términos de y cuadrada nos va a permitir simplificar mucho las cosas. Por ejemplo, y igual a... perdón, aquí era x igual a y cuadrada. Si asumimos que x igual a y cuadrada, ¿qué estamos haciendo? Una parábola que va a abrir sobre el eje. ¿Qué eje abre? Una parábola que abre sobre qué eje, chicos. ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Sobre el eje Y. Abre sobre el eje X. Abre sobre el eje X, pero además no tenemos un valor adicional. Entonces esta parábola debería ser simétrica y pasaría por aquí, ¿no? Ahí está. Este es un ejemplo excelente de una parábola que pasa por el centro del origen. Así de fácil. Y vemos ustedes que ahora X está expresado en términos de Y cuadrada. Si es así, entonces el límite de la función, cuando Y tiende a 0, sería Y cuadrada sobre y cuadrada más y cuadrada. Eso nos daría igual a, pues y cuadrada. Ay, bueno, estoy olvidando escribir los límites, pero eso siempre, ustedes ya saben las reglas, ¿no? Que siempre hay que escribir el límite. Límite cuando y tiende a 0. Eso nos daría, y cuadrada, sobre 2
sobre 2y cuadrada. Y bueno, este con este se nos va y nos quedaría igual a 1/2. Vean ustedes que ahora encontramos un límite diferente de este y de este, ¿no? Y bueno, corroboramos todavía más que los límites encontrados son diferentes. Por lo tanto, ya demostramos que no existe límite en el punto 0,0 para esta función. Sí, si no hay problema en el examen, les pongo algo así, y les digo, demuéstramelo. Tendrían ustedes que encontrar al menos 3 pruebas en la que cada una de las pruebas les dé valores diferentes para asegurarse que efectivamente no existe límite en ese punto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Chicos? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo más. Y luego hago otro ejemplo para introducir a el método por transformadas polares, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Perdón que me estoy yendo un poquito rápido, pero ya quiero acabar límites. Ya quiero acabar límites. Ya me quiero ir a... ¿cómo se llama? A derivadas. Bueno, entonces, veamos ese ejemplo que está allí, ¿no? Esta función, bueno, nomás de ver los exponentes, chicos, vean ahí arriba, tenemos un orden 3 y abajo tenemos un orden 6. Está difícil, ¿no? Está sumamente difícil porque además, abajo tenemos una suma y deshacernos de la suma complica un poquito las cosas. Y bueno, no hay que obviar no hay que obviar lo que es, lo que tiene que ser al principio, ¿no? Sustituir los valores directamente. Al sustituir los valores directamente y por algún intento algebraico, pues este es otro caso en el que no podemos corroborar rápidamente, no podemos encontrar rápidamente el límite, ¿no? Entonces lo que nos queda es verificar que al menos existe límite. Entonces, otra vez, aquí la estrategia sería encontrar o proponer por trayectorias, ¿de acuerdo? Puntos en los que, para verificar que el límite al menos no existe, ¿sí? El método de trayectorias, entonces, es útil para saber si el método, para saber si el límite no existe. Y si los números son iguales encontrados en nuestras pruebas, entonces podemos decir que probablemente exista, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, pudiéramos proponer un límite, por ejemplo, ay Dios, pero no se me ocurre, ay. Bueno, vamos a empezar en esta, por ejemplo, y igual a mx, ¿ok? Y igual a mx. Si es y igual a mx, entonces el límite cuando x tiende a 0, pues ¿a cuánto es igual? Bueno, sería igual a x cúbica por mx, ¿ok? Sobre x sexta más m cuadrado x cuadrado, ¿no? Lo único que hice fue sustituir mx en la función, recuerden, es lo que estamos haciendo. Y, bueno, podríamos a lo mejor un poquito de álgebra, sería límite, cuando x tiende a 0, de x cuarta, ¿ok? X cuarta, m, sobre, tiene mucho que hacer, ¿verdad? Sería x sexta más mx cuadrado. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que pudiéramos hacer?
¿Eliminar M? No podemos eliminar m porque en el denominador nada más tenemos m en una parte. Lo que podemos hacer es que x abajo, exacto, se encuentra x aquí y x acá. Entonces habría que factorizarlo. Entonces sería el límite, el límite cuando x tiende a, ay, perdón mi cruz aquí, pero es una flechita. Cuando x tiende a 0, de x cuarta, m, por, y esto sería x cuadrada, por x cuarta, más m. Y ahora sí, esto nos quedaría igual como el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada, m, sobre x cuarta, más m. Y bueno, ya puedo sustituir el valor de 0 cuando x tiende a 0, y entonces arriba nos quedaría 0, y abajo nos quedaría 0 más m. Esto sería igual a 0. Ahí tenemos el primer límite encontrado. Cuando y es igual a mx, o sea, ponemos por esta recta, el valor del límite es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ah, ya sé. Bueno, vamos a poner los valores más sencillos, ¿les parece? Para no complicarnos. Por ejemplo, x igual a 0 y y igual a 0. Y luego vemos qué pasa. Entonces, acuérdense que el primer valor aquí es 0. En y igual a mx. De hecho, lo voy a poner por aquí. Nada más para corroborarme. Cuando y igual a mx, entonces voy a ponerle límite es igual a 0. Para borrar esto, ¿de acuerdo? Me estoy dando un poco prisa porque la hora y media, no sé ustedes, pero se pasa volando. Ni siento. A ver. Entonces, ¿qué podría ser? Bueno, vamos a pensar en esa. Ok, y igual a 0, ¿sale? Y igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 tendría que ser como, chicos, a ver, si y es igual a 0, se me va y se me va. Entonces me quedaría como 0 sobre x sexta, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 0, ¿no? Porque 0 sobre x sexta nos va a dar 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 es 0. Entonces aquí tenemos otra. Y igual a 0, el límite es igual a 0. Ahí tenemos nuestro otro valor, ¿ok? Pues bueno, ya si hicimos el y, habría que hacer el x. No pasa nada, habría que hacer el x. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0, entonces, pues y va a tender a 0. ¿Cómo nos quedaría la función? Bueno, la función nos quedaría, si fuera x igual a 0, el de arriba se nos va, el 0, y el de abajo nos quedaría x igual a 0, esto se nos va a 0, y nos quedaría entre y cuadrada, ¿no? Y obviamente esto es 0. Entonces, vean ustedes que aquí, cuando x es igual a 0, el límite es igual a 0. ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, de acuerdo a nuestras primeras pruebas, pudiéramos decir que el límite existe, porque los tres nos están dando 0. Vamos a ver, ahora que imagínense que estamos en el caso, chicos, en el que yo les digo, a ver, demuéstrame, a ver cómo le haces, demuéstrame que en esta función, el límite no existe en el punto 0,0. ¿Qué van a hacer si ahora tengo que sus tres primeras pruebas les da 0? ¿Qué función proponen para que ustedes demuestren que el límite les puede dar diferente de 0? ¿Qué proponen aquí?
¿Qué proponen? Que Y tenga valor de X cúbica. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la función sea equivalente a una función cúbica. Si fuera y igual a x cúbica. Y igual a x cúbica. Ah, pues claro, porque esta y sería x cúbica y x cúbica por x cúbica nos da x sexta y esta x sexta que está aquí ya la tenemos y este que está acá sería x cúbica al cuadrado, o sea, x sexta y ya todo lo tenemos en términos. Ah, bien pensado. Ok, muy bien. Entonces sería, ok, proponen y igual a x cúbica. Ok, perfecto. Entonces, y igual a x cúbica, ok, muy bien, muy bien. Yo había pensado inclusive por ejemplo, hubiera pensado a lo mejor en una raíz, pero muy bien, ok, y igual a x cúbica. Entonces, el límite de x, y, cuando el límite cuando, en este caso, x tiende a 0, sería x cúbica por x cúbica, sobre x sexta más x sexta. Así. Entonces esto sería x sexta sobre 2x sexta. Esto nos daría igual a 1/2. Y ya vemos que el medio nos da diferente a lo encontrado aquí. Y por lo tanto, entonces, el límite en esta función existe. Muy bien pensado. Muy bien. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Doc. Sí. ¿Los demás? Sí, Doc. Sí, Ok. Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, chicos. A ver, ¿cuánto nos daría el límite aquí? ¿Cero? ¿Cero? ¿Por qué 0? nos da 2. Nos da 2. ¿Por qué 2? Porque sería x cuadrada entre x cuadrada y es 1, más y cuadrada entre y cuadrada es 1, entonces sería 2. No vendría siendo a 1, porque x se tomaría como 0, entonces nos quedaría 0 más 1 es igual a 1. Bueno. Pero, ¿qué prueba están pensando? Cuando x vale a 0. Ok. Cuando x vale a 0, te quedaría y cuadrada entre y cuadrada. Cuando x vale 0, te quedaría, perdón, cuando y vale 0, sí te quedaría x cuadrada entre x cuadrada. O sea, te sigue valiendo 1. Cuando y es igual a mx, te debería de seguir valiendo 1, etcétera, 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 ¿no? Si pones este es un límite en el que cualquier función que encuentres, cualquiera, te va a dar 1. Pero no habría necesidad de haber hecho la prueba, chicos.
porque esto que está aquí arriba es idéntico a lo que está aquí abajo. Por lo tanto, por nada más álgebra, esto con esto se va y es 1. El límite de cualquier constante es 1. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Entonces, Sí, Doc. vean, eso es a lo que voy. El límite puede estar muy complejo. Nunca perdamos el piso en que si lo podemos resolver algebraicamente, rápido, hay límites ese y punto. Si no lo podemos resolver algebraicamente, habría que evaluarlo, ¿de acuerdo? Y tratar de encontrar si no existe por todos los medios posibles. Y si sí existe, entonces, bueno, ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar algebraicamente. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno. A lo mejor aquí no tendría que ir tan lejos. Por ejemplo, aquí menos. A ver, por ejemplo, ya tenemos la cosa un poco diferente, porque ya algebraicamente no lo podemos reducir, ¿no? A pesar de que se ve obvio, tienes los mismos valores, tiene los mismos, las mismas variables elevadas al mismo cuadrático, bueno, dirías, bueno, pum, pum, lo reduzco, pero no es cierto. No se puede, entonces, a ver, esta función. A ver, chicos, no se puede algebraicamente tan rápido. Entonces, habría que ver si existe para empezar el límite aquí, ¿no? Si existe para empezar el límite, ¿cómo lo harían? A ver, cuéntame. Chicos, pues pueden probar una de estas tres, ¿no? Si no se la quieren complicar tanto. Por ejemplo, si fuera x igual a 0, en x igual a 0, esto nos quedaría como cuando y es igual a... Ay. Cuando x es igual a ¿cuánto? Cuando x es igual a 0, ¿el límite cuánto vale? Si esto vale 0, ¿cuánto vale el límite? A -1. Menos 1, ¿no? Y si y es igual a 0, ay. Aquí lo estoy haciendo un poco más rápido porque ya practicamos bastante, ¿no? Ustedes tendrán que hacerlo muy a detalle. Pero y igual a, por ejemplo, y igual a 0, entonces esto es 0, 0, 0. ¿El límite cuánto sería igual? ¿A 1? De 1. A 1. Ya con eso es suficiente para decir, ¿sabes qué? No existe. El límite aquí claramente no existe. Lo puedes corroborar si quieres con un MX, o si lo queremos corroborar y queremos que nos dé un resultado diferente de -1 y 1, bueno, habría que pensar qué cosa podríamos poner acá. Habría que pensar qué cosa podemos poner aquí, o aquí abajo inclusive, para dejar todo en términos de X o en todo en términos de Y encontrar un valor diferente de 0 y 1. ¿Sale? Pero bueno, con este ejercicio basta con decir simplemente que no existe límite porque tenemos valores diferentes. ¿De acuerdo? Sí. Ok, a ver, pensemos en... Ah, sí, a ver, por ejemplo, Ok, pensemos, por ejemplo, en este. Fuese una raíz cuadrada allí, una raíz cuadrada la cosa. Ay, Dios. A ver, a ver, chicos, ¿qué me proponen? ¿Podremos elevar la raíz por un medio? Al cuadrado, perdón. Racionalización, ¿te refieres? Aplicando.
Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, a ver, para empezar, Multiplicar, multiplicar la raíz. multiplicar la raíz. Multiplicar la raíz por otra raíz igual. Este, ajá, Sí, ¿no? pero ahí es que cómo se lo explico. Pero mira, es que te voy a decir una cosa. De nada nos sirve ahorita deshacernos de la raíz, ¿sabes por qué? Porque aunque te deshagas de la raíz, creo que de lo que me quieres decir es que a lo mejor, voy a borrar aquí, que a lo mejor habría que multiplicar esto por una raíz aquí abajo que sea de lo mismo, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. Y pues si lo multiplicas abajo, lo multiplicas arriba. Ahí está, ¿no? Y ya, esto con esto te va a dar una cosa diferente, y este con esto te quitas la raíz. Y ya lo de abajo quedaría como x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Por algo que está aquí arriba. Pero otra vez tenemos el mismo problema porque tenemos 0 y 0. 0 y 0. Nos sigue dando indeterminado. Y la cosa un poquito se nos complicó porque ahora tenemos una raíz arriba. Esto es válido cuando a lo mejor dentro de la raíz tenemos números negativos que hacen que no podamos obtener el límite directo. Entonces aquí sí convendría deshacernos de esa raíz. Pero no nos resuelve el problema de 0,0. A lo mejor algebraicamente está medio difícil, ¿no? Pero vamos a ver si existe o no existe, ¿les parece? Si existe o no existe. A ver, vamos a ver si existe o no existe. Vamos a hacerlo. Si existe el límite, a ver, propongan qué ecuaciones quieren ocupar. Podemos ocupar el método de trayectorias. Propongan cuál para encontrar el límite. A ver, échenle. ¿Cuál proponen? El que quieran, puede ser el más sencillo, más, etcétera. Pero tenemos que aplicar pues que al menos 3 de las posibles soluciones que ustedes por ahí encuentren, tenga que ser, tratemos de luchar para demostrar que el límite no existe por las pruebas que hagamos, ¿de acuerdo? Y ya si existe, pues bueno, ya lo probamos. Lo corroboramos por otra cosa, pero si no existe, pues ya decimos, en este caso, el límite para esta función, en el punto 00, no existe. Probamos algo, ¿no? Probamos algo. A ver, ¿qué quieren probar? Podemos probar un valor sencillo, por ejemplo, x igual a 0. Probemos x igual a 0. Si es x igual a 0, entonces el límite, de y, cuando y tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0, nos quedaría como x cuadrado, y aquí nos quedaría como la raíz de, pues, x cuadrado, ¿no? Sí, ¿no, chicos? Y esto quedaría como x cuadrado, quedaría como el límite de cuando y tiende a 0 de x cuadrado sobre x. Y esto sería igual al límite cuando y tiende a 0 de x. Y ya puedo sustituir el valor, Disculpe, Doc. ajá. No se Ay, equivocó en, aquí estoy mal. en evaluar. Ay, sí. Agarré y, ¿verdad? Era y cuadrada, perdón, menos y cuadrada aquí. Ajá, y aquí era y cuadrado aquí. Y entonces aquí era menos y cuadrado. Ajá. Y aquí era y. Y aquí era menos y. Y ya sustituimos el límite en este valor y nos daría 0, ¿no? Ahí está. Gracias por la observación.
¿qué otro valor pudiéramos, qué otra prueba pudiéramos hacer? Aparentemente nuestra primera prueba nos indica que el límite existe y que es 0, pero bueno, una prueba no es suficiente, al menos tendríamos que hacer 2 o 3. ¿Cuál otra prueba podríamos hacer? Y es igual ¿Y es igual a qué? a 0. O bueno, el otro lado. Si hacemos el otro lado, entonces sería límite cuando en este caso x tiende a 0. Sería x cuadrada sobre la raíz de de x cuadrado. Y entonces aquí nos quedaría igual al límite. El límite cuando x tiende a 0 de x sobre x cuadrada sobre x. O sea, esto es igual a 0. Ok. Nos está dando 0. Al menos en nuestras primeras dos pruebas, el límite de la función esta que está aquí, en el punto 0,0, es igual a 0. ¿Qué otra prueba podemos hacer? Chicos, otra prueba. Y igual a mx. Ok. Entonces el límite aquí, cuando x tiende a 0, sería x cuadrada menos m cuadrada x cuadrada sobre la raíz de x cuadrada más m cuadrada y cuadrada. Ahí está, ¿no? Y luego, ay, perdón, aquí está mal. Sería m cuadrada x cuadrada. Y luego, y luego, Factorizar el denominador y el nominador. bien pensado. ¿El numerador cómo me quedaría factorizado? A lo mejor x cuadrada por 1 menos m cuadrada. ¿Y el otro? Aquí tenemos el factor común, el factor común sería x cuadrada que multiplica a 1 más m cuadrada, y x cuadrada tiene raíz, lo podemos sacar de la raíz, quedaría como x por la raíz de 1 más m cuadrada, ¿no? Y entonces ahora esto es igual al límite
cuando x tiende a 0, de, ya la hice, de x por 1 menos m cuadrado sobre la raíz de 1 más m cuadrado. Ahora, ya esto lo puedo sustituir, esto lo sustituyo directamente aquí, nos quedaría 0 sobre la raíz de 1 más m cuadrado. Y claramente, m cuadrado debe de ser diferente de 0, ¿verdad? Porque tenemos una pendiente. Entonces, esto nos va a dar 0. 0, 0 y el anterior valor, 0. Ya tenemos 3 pruebas que nos dan 0. Pudiéramos entonces hasta aquí concluir que el límite de la función en el punto 0,0 es 0, al menos en nuestras 3 primeras pruebas. Pudiéramos así seguir pensando. Entonces, ya tenemos 3 pruebas que nos están dando 0. Aquí, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, hasta el momento podemos asumir que existe el límite en nuestras pruebas, posiblemente el límite exista, ¿verdad? Porque, como comentaba, el método de trayectorias me permite demostrar que no existe algo, pero hasta estas pruebas parece que sí existe, ¿no? Habría que pensar en un método, en una nueva función que pase por el punto 0,0 y que haga que esta función sea diferente de 0. Obviamente, tratar de hacer nuestros cálculos así es un poco complicado porque tenemos una raíz, hay que hacer mucho álgebra para poder encontrar, pues, el límite real a la hora de sustituirlo por una función que pase por el punto 0,0. De lo contrario, pues no podemos demostrar que el límite no existe. Para ese caso, entonces, existe el método que les estaba yo comentando, que es el método que me permite saber si el límite existe. ¿Cómo voy a saber si el límite existe? Bueno, habría que transformar a la función en otra función. Pero esto solo es válido, por ejemplo, bueno, yo tengo una función y yo sé que el punto que voy a medir es el punto 0,0. Es el punto donde estoy viendo el límite. Ahora, si quiero evaluar el límite, una función segura es transformar completamente a la función en territorio trigonométrico, aprovechándonos del punto que está aquí, que es el punto 0,0. Si sabemos... ¿Cómo puede ser? A ver, si sabemos que esta función, independientemente de la forma que tenga, va a pasar por el punto, pues es válido asumir que también en este punto va a pasar una recta. Si pasa por ahí una recta, entonces esto está en términos de teta, porque teta tiene una componente en el cateto adyacente y una componente en el cateto opuesto. Entonces eso quiere decir que teta va a estar en términos del cateto opuesto y en términos del cateto adyacente. Llamemos este A y llamemos a este B. Si hacemos nuestra relación, entonces, si hacemos una extrapolación de nuestra función algebraica a una función trigonométrica, estamos hablando de un ángulo, que es este que está aquí, que hace una relación entre el punto con respecto a la trayectoria de ¿qué? Pues de un círculo.
así se extiende el círculo por todo esto, y entonces esto es el radio, ¿verdad? El radio de esta conversión trigonométrica. De un círculo completo de 0 a 2 pi. Okay. Entonces ya existen ciertas conversiones entre R, que no es otra cosa más que mi hipotenusa. Si R se comporta como la hipotenusa, podemos decir entonces que R es igual al cuadrado de los catetos, A cuadrado, más B cuadrado. Pero como esta función trigonométrica, esta función algebraica está en términos de X y Y, bueno, entonces, ¿qué te parece que también reestructuremos las cosas y a este le llamamos X y a este le llamamos entonces Y? Porque hay que hablar con propiedad para poder encontrar una conversión lógica. Entonces, esto debería ser X cuadrada más Y cuadrada. ¿De acuerdo? Y de allí venimos encontrando ciertas, bueno, a lo mejor ustedes se acordarán, ciertas deducciones lógicas que podemos entonces expresar a uno de los catetos en términos de en términos de seno y coseno, según se reencuentre. Por ejemplo, X, que corresponde al eje de las X, pues tendría que ser asociado con el cateto adyacente, que no es otra cosa más que el coseno de la función. Entonces sería pues el producto de la hipotenusa, que es R, por el coseno del ángulo, ¿verdad? Del ángulo. Y Y entonces es algo análogo, pero ahora en términos de seno, ¿no? Entonces sería R por el seno de teta. R por el seno de teta. Y si quiero conocer teta, acuérdense, bueno, no, nadie de ustedes no les digo, ¿no? Teta, entonces teta, acuérdense que la tangente del ángulo es la relación entre el cateto adyacente y el opuesto, entre el opuesto y el adyacente. Entonces despejar teta de la tangente nos daría el arco tangente. Arco tangente, ¿de quién? Pues de la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea, Y sobre X. Y bueno, podemos seguir encontrando más cosas, ¿no? Porque podemos relacionar también el arcoseno, el arcocoseno, el cotangente, ¿verdad? Si esto lo dejamos expresado al revés, arcotangente, arcocotangente, etc. Pero bueno, creo que para fines simplistas, la conversión de esto con estos pues ya nos ayuda bastante para poder encontrar una conversión entre de la función algebraica a la trigonométrica. Bueno, a este paso le llaman coordenadas polares porque estamos transformando un vector, que este es un vector, ¿verdad? Cabe mencionar que como tenemos X y Y, cada uno de ellos son vectores direccionales y que esto va a existir en una región real, ¿no? Pero como tenemos aquí X cuadrada y Y cuadrada, entonces decimos que el dominio de la función R cuadrada está expresado en términos de los números reales, R. Entonces quiere decir que el dominio de la función, que es en un plano, pues debe ser un escalar, ¿no? Y entonces lo que podemos encontrar es una conversión con respecto a funciones de multivariables asociados a un dominio escalar. Ok, y ya bueno, entonces puedo hacer nuestro cambio del algebraico al trigonométrico muy fácil y ya luego vemos qué sucede. Pero bueno, ya se dieron cuenta de algo obvio, ¿verdad? Esta construcción está hecha tomando en cuenta el centro del origen, o sea, tomando en cuenta que tenemos una coordenada 0,0. Si el límite fuera diferente de 0,0, pues esto ya no aplica, porque la lógica de deducción viene tomando como referencia. ¿De acuerdo? Ok, entonces,
aquí, pues ya habría que hacer la conversión. Esto va a ser igual, ahorita ya haciendo la transformación a las coordenadas polares, pues al límite, ¿verdad? Al límite. Pero ahora ya no vamos a decir cuando X ya tiende a 0. Ahora vamos a decir cuando R, porque estamos haciendo una trayectoria escalar a una circunferencia. Entonces, cuando R tiende a 0, si X y Y tienden a 0, entonces R tiende a 0. El límite cuando R tiende a 0. Y hacemos nuestra sustitución. ¿Cuánto vale X cuadrada? Bueno, X cuadrada, que es el que está aquí arriba, es este que está aquí, que vale R coseno de teta al cuadrado. Y luego puede ser menos Y cuadrado, que es el otro valor que está aquí abajo, sería R seno de teta. Ahí está, y esto es al cuadrado. Sobre, y bueno, veamos la ventaja. La raíz de X cuadrada más Y cuadrada, que es esto que está aquí, ¿vale? R. Y ya esto, bueno, que va a ser igual. Habría que elevar al cuadrado estos dos. Pues es al límite. Cuando R tiende a 0 de R cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿ok? Menos R cuadrado seno cuadrado de teta sobre R. ¿Y ahora qué podemos hacer? Isabel Rosales, ¿qué podemos hacer aquí? Ya se nos fue María Guadalupe. ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? Hola, ¿qué podemos hacer? Janet, ¿qué podemos hacer? Gareli, ¿qué podemos hacer? Bueno. Entonces, ay, rayos. Entonces, podemos hacer que este y este término se están repitiendo. Voy a usar otro color para remarcarlo. Este y este se están repitiendo, podemos factorizar, ¿no? Y entonces el límite, ¿ok? Cuando R tiende a 0, sería R cuadrado por coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta sobre R. Y ahora sí, el cuadrado con este se nos va. Y entonces el límite, cuando R tiende a 0, sería coseno cuadrado de teta
menos seno cuadrado de teta. Ok, ¿y luego qué puedo hacer? Ay, bueno, claro, por R, ¿verdad? Por R. Por R. ¿Y luego qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto vale R? Cero, ya lo puedo sustituir directamente, ¿no? No va a pasar nada. Y entonces esto nos va a dar cero. Nos va a dar cero. Bueno, voy a poner cero. Cero, porque si pongo teta van a pensar que nos va a dar resultado teta y no es cierto. Nos va a dar cero. Entonces, por este método de transformación a coordenadas polares, el límite encontrado por el método, por el método de trayectorias corrobora que el límite de la función en el punto 0,0 es 0. ¿Sí, chicos? Jóvenes, alguien digan algo aunque sea. Sí, Doc. Sí, sí, entendido. Ok. Vamos a ver otro ejemplo para el uso de coordenadas polares. Ajá. Pero bueno, no tiene nada de ciencia. De hecho, ustedes a lo mejor ya vieron cálculo integral y vieron ahí también aplicación de coordenadas polares cuando hicieron un método de sustitución trigonométrica en resolución de integrales. Bueno, pues para que vean que es muy general el uso de las conversiones. El problema con esto es que, pues, limita bastante porque implica partir de un punto en 0,0. Si fuera un punto diferente de 0,0, pues ya la cosa se nos complica bastante porque este método no lo podemos ocupar. Doc, entonces la expresión solo se dará cuando esté evaluada de 0,0. Solamente cuando el método sirve cuando esté evaluada en 0,0. De hecho, me tomé la libertad de ponerlo vean que en el punto 0,0 voy a girarlo en el plano del dominio. Ahí está. El límite claramente existe, ¿no? Porque en la función pasa por ese punto. Vean. Y no hay ningún salto para que digas que el límite no existe. Vean. Ahí está el punto. Ese. Gráficamente lo podemos identificar muy rápido, ¿ven? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Me da tiempo de hacer dos más a lo mejor. Y para corroborar este método, porque es muy sencillo de usar, y ya de allí ya damos por muerto el tema, ¿sale? Pero aún así, si tienen dudas, por favor, aún hay tiempo para que me las puedan comentar. Pero estos métodos, quiero que piensen que estos métodos no están peleados con nada. Estos métodos son ayudas, son guías, son, pues, para que nos
son estrategias para poder encontrar el límite de una función, ¿ok? Pero no están peleados con los métodos tradicionales, ni bajo ningún sentido. Si encontraron el método por métodos convencionales, obviamente el polar les debe dar igual. Obviamente el polar les debe dar igual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer esta función. X cuadrada más y cuadrada por el logaritmo de 1 más x cuadrada más y cuadrada. Por ejemplo, esa función que está allí. Voy a evaluarlo en el punto 0,0. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuál sería el límite? ¿Cómo creen que se resolvería? ¿Cómo creen que se resolvería? Mi pregunta más bien es, ¿cuál es el límite en el punto 0,0 de la función que está ahí? Delia. Delia. Sheila. Ay, jóvenes. Bueno, vean ustedes que esta no, pues no tendría ningún problema porque es una función lineal. Podemos sustituirla de una vez. El límite de esto, sustituyendo x y y, pues esta parte nos va a dar 0, 0 y 0. Y cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0. Aquí tenemos claramente el límite, ¿verdad? Lo podemos encontrar directamente por sustitución. No tiene esta función no tiene nada relevante. Se ve complicada, pero nada más tiene pinta de complicada, pero eso no tiene ninguna restricción, no tiene ningún problema. El límite es directo. El límite existe y es 0. No entiendo por qué no me contestaban. Es importante que participen, jóvenes. Es muy importante, por favor, que participen. Porque no tengo otra forma de evaluarlos con participación. Voy a ver. Miren ustedes cómo se ve. Vean ustedes cómo se ve la función. Perfectamente está sentada en 0. Vean. Vean, perfectamente pasa en 0. Perfectamente pasa en 0. Entonces el límite obviamente existe. ¿De acuerdo? Vean. Ahí está. ¿Sí? Es 0. Ahora, vamos a ver si esta nos correlaciona con las coordenadas polares. Para que vean ustedes que aplicar coordenadas polares nos debe dar el mismo resultado.
¿de acuerdo? No nos puede dar diferente. Pero claro, vamos a recurrir a este primero porque el método de sustitución nos permite obtener una respuesta rápida. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver una sustitución por coordenadas polares. Si fuese el caso así, a ver, entonces sería, ahora, habría que transformarse la función al límite cuando r tiende a 0. ¿Y cómo quedaría la primera parte? X cuadrada más y cuadrada. Recordemos que r en coordenadas polares, aquí en coordenadas polares es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos escribir la primera parte? Vamos, X cuadrada, raíz de X cuadrada más Y cuadrada. esta x cuadrada más y cuadrada, ¿cómo quedaría expresado en coordenadas polares? Pues como r cuadrada, ¿no? Vean, esto se puede escribir así. R cuadrado igual a x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Por el logaritmo de 1 no se puede transformar, ¿no? Eso es tal cual, no se puede hacer nada. Más, otra vez aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada por r cuadrada. Y ahora tenemos una conversión de esta función a esta otra. Aplicamos nuevamente el límite de r tiende a 0. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 0. No hay otra cosa que hacer. ¿Sí? Sí. Sí, Doc. Bueno, vamos a ver un último ejemplo de coordenadas polares. Y ahí le dejamos. Ya dejamos por la paz límites. Por ejemplo, esta función en x, y de 0, en el punto 0,0 de esta cosa que está aquí, por ejemplo, x cúbica más 4x cuadrada más 2y cuadrada sobre 2x cuadrada más y cuadrada. Claramente, esto no se puede sustituir directamente porque tenemos abajo x cuadrada y y cuadrada, e independientemente de ello, al sustituirlo nos va a dar 0, ¿no? Entonces, si algo dividido entre 0 nos va a dar indeterminado. No podemos encontrar el límite por sustitución directa. Pues el límite no existe de manera inmediata. Ahora, habría que encontrarlo. Algebraicamente hablando, pueden ustedes hacer arreglos y a lo mejor pueden que lo encuentren, pero aparentemente ahí, por mera álgebra, está difícil de encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el valor algebraico? ¿Qué podemos hacer para encontrar el valor de límite? Bueno, voy a usar a propósito, pueden utilizar otra vez ustedes la prueba de trayectorias, pero voy a utilizar el método de casquetes polares. ¿Por qué? Porque pues me está dando un punto 0,0. Entonces, si me está dando un punto de 0,0, puedo ocupar el método de coordenadas polares para encontrar ya fehacientemente el valor del límite, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, habría que reestructurarlo, sería entonces el límite de la función, pero ahora cuando sea r, ¿no? Porque esta es nuestra transformación, cuando r tiende a 0, y esta cosa va a ser grandísima, ¿no? Por ejemplo, x cúbica sería, ¿cómo quedaría en términos de coordenadas polares? ¿Se acuerdan que x es igual a r por el coseno de teta? Entonces esto quedaría como r cúbica por el coseno de teta, ¿no? Por el coseno de teta, x cúbica por el coseno cúbico de teta, más, esto pues no lo tenemos que hacer nada, 4 por x cuadrada, estamos hablando de r cuadrada, por el coseno cuadrado de teta. Y luego, más 2, aquí estamos hablando de y, entonces sería r cuadrado por el seno. Exactamente, de seno cuadrado, ¿verdad? Seno cuadrado de teta. Y esto lo vamos a dividir
entre 2r cuadrado coseno cuadrado de teta más y cuadrado, que en este caso es r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahí está, chicos. Oh, Dios mío, se hizo fea, pero bueno, no me voy a espantar porque afortunadamente Dios es grande y bueno, tenemos R aquí, tenemos R aquí, tenemos R aquí, tenemos R aquí, tenemos R aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos factorizar. El mínimo común múltiplo de este es R cuadrada y el mínimo común múltiplo aquí es R cuadrada. Entonces, pues podemos de una vez ir factorizando. Entonces, el límite de la función, cuando R tiende a 0, así sería de R cuadrada por R coseno cúbica de teta más 4 coseno cuadrado de teta, ahí está, más 2 por el seno, ok, cuadrado de teta. Ahí está. Esto entre R cuadrado por 2 coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ahí está, ¿no? Y ya afortunadamente R con esta se nos va y todo nos quedaría en términos de lo de arriba. Todo nos quedaría en términos de teta. Entonces sería R por, bueno, el límite cuando R tiende a 0, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría todo esto tal cual entre esto. Ya no lo voy a escribir. Me es más fácil corregirlo aquí. Borro este y ahí está. Ahí tenemos eso. El siguiente paso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Otra idea, chicos, ¿qué puedo hacer? Ya tengo esas, ya llegué hasta aquí. ¿Qué puedo hacer? No perdamos el piso de que estamos analizando límites. ¿Qué puedo hacer? Otra vez tengo que preguntar. Brisa, sálvanos. ¿Qué podemos hacer? Ya nos vamos. Brisa. Brisa. Ay, no sé, espera. Es un límite, es un límite. A ver, aquí tengo R. No tengo R, ¿verdad? ¿Cuál es el principal inconveniente de los límites? Que no puedas sustituirlos directamente porque no vas a obtener un resultado real, ¿verdad? Acá habría un inconveniente con el denominador. Ninguno, ¿verdad? Porque no tenemos R. Si aquí tuviéramos una R, ahí sí tendríamos que hacer otra cosa algebraica, porque tenemos que deshacernos de esa R para encontrar un valor real. No pierdan el piso del objetivo de los límites, chicos, es encontrar un valor. No me importa cuánto vale esto. Lo que sí sé es que R ya lo puedo sustituir, porque cuando R vale 0, todo el numerador es 0, porque es 0 por esto es 0. Ay, perdón, aquí recuerden que esta R está multiplicando a todo esto que está aquí. Ajá. ¿Y luego qué puedo hacer? Ah, no es cierto, les estoy mintiendo. Esa R no multiplica eso, ¿verdad? Esta es así tal cual está escrita.
Bueno, ya puedo sustituirlo. El primer valor R por el coseno cúbico de teta, ¿cuánto nos va a dar? 0 más lo que está aquí, que es 4 coseno cuadrado de teta, más 2 seno cuadrado de teta, entre coseno cuadrado de teta, y aquí es 2, más seno cuadrado de teta. Hasta ahí vamos, ¿no? Ya hasta ahí vamos. ¿Qué puedo hacer? Se podría Simplificar. simplificar, bueno, dividir. ¿Cómo lo simplifico? Dividiendo. El de arriba. Dividiendo. El de arriba. No, el de arriba, por ejemplo. Voy a borrar el 0 que me está estorbando, ¿ok? Porque ese vale 0. El de arriba tiene un 4 y tiene un 2. Entonces, voy a escribirlo aquí. El de arriba tiene un 4, entonces voy a poner aquí como común denominador 2. 2 por, ¿cómo quedaría? 2 coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Todo esto está así, entre, ay, voy a quitar esto porque, entre 2, sí se quedaría, 2 por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y ahora verán ustedes que esto que está aquí arriba es idéntico a lo que está aquí abajo. Voy a ponerlo con otro color para que lo puedan visualizar mejor. Esto se va con esto que está aquí. Se elimina. ¿Y esto cómo nos queda? A 2. Como 2. Entonces, el límite de esta función en 0,0 es 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, que hayan ahora? Hablen ahora, si no callen para siempre. Dudas, porque ya con esto termino oficialmente límites. ¿Dudas? Bueno, nada más es una pregunta. Sí, queda claro todo, pero entonces los métodos que nos enseñó no son específicamente, bueno, o sea, no se aplican específicamente a una función. Podemos llegar a lo mismo con, bueno, con cualquiera de los métodos que utilicemos. Siempre tienes que llegar a lo mismo. Siempre. Si el límite existe, cualquier método que ocupes tienes que dar la misma respuesta. Siempre. Claro, que a veces un método te sirve más que otro, porque, por ejemplo, el algebraico aquí no era tan sencillo, ¿no? Pero ya aquí te sirve el polar. Pero en el otro a lo mejor te sirve sustitución directa. Haga sustitución directa. ¿Sí? Llegar a lo mismo. Siempre, en todos los métodos, tienes que llegar a lo mismo, ¿sí? Claro, cada método está restringido. Por ejemplo, si te digo, calcula el límite en el punto 1,2, fíjate, calcula la función, en una función que te estoy inventando, ¿no? En el punto 1,2, ¿vas a ocupar el método de coordenadas polares? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este método solamente es válido cuando el punto es 0,0. ¿De acuerdo? Por eso no ocuparíamos, no ocuparíamos este método si yo te diera yo un límite en un punto diferente a 0,0. Si estoy dando el límite en el punto 0,0, pues ya lo hicimos, porque entonces puedes ocupar perfectamente ese valor. ¿De acuerdo? Voy a ponerles la imagen
de esta función, ahorita en lo que estaba yo aquí sacando plática con ustedes, nada más para mostrarles el gráfico, ¿de acuerdo? Para que también vean ustedes, identifiquen el dominio, el límite rápidamente. Bien. Con esto cierro ya la clase. Nada más quiero que lo vean. Miren, esta es la función, ahorita lo que estábamos haciendo, si había dudas, lo estaba yo escribiendo. Miren, en el punto 0,0, que es este que está aquí donde estoy señalando el cursor, ¿cuánto vale Z? ¿Lo Dos. pueden ver? Vale 2. Cuando hablamos de límites, estamos encontrando el valor que le corresponde a Z en el punto 0,0 de X y Y. ¿De acuerdo? Vean, de hecho, si lo desplazo, ahí está, miren. Este es el plano X, Y. Estoy analizando el punto 0,0 y vean, en ese valor, vean, 2. Es el valor 2, el límite correspondiente al punto 0,0 de esa función. ¿De acuerdo? Pero bueno, este límite sí existe y es rápido de encontrar, lo hubiéramos encontrado algebraicamente, o bueno, el método de coordenadas polares nos sirvió. ¿Sale? Bueno, entonces si no existe alguna duda, voy a dejar por la paz este tema. Vamos a empezar a ver a partir de la siguiente sesión derivadas parciales. Por favor, la idea es que ustedes estudien, por favor, estudien derivadas que ya hayan visto las derivadas de una variable, porque las derivadas parciales ocupan las mismas reglas de derivación que una derivada normal, solo tiene ciertas excepciones que son las que aplican para este tipo de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, como nada más me quedan unas 2 semanas de derivadas parciales, necesito que le echemos ganas, no me vayan a quedar mal en no estudiar, por favor, se los encargo mucho, ¿sí? Para que empecemos a ver la última semana todo diciembre, lo que queda de diciembre, integrales de estas funciones, ¿sale? Bueno, entonces ya doy por terminada la clase, que tengan una excelente tarde.